Buenas noches. Regresamos nuevamente con el libro del estudio del libro de los Hebreos. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 12, la última parte, desde el versículo 14 hasta el 29. Pero vamos a empezar con una oración. Padre Dios bendito que estás en los cielos, te damos las gracias por permitirnos estudiar tu santa palabra, Señor, y así saber más de lo que tú significas para nosotros, Dios. Tú tienes el poder, la autoridad, Dios. Eres el gran Dios todopoderoso, Señor. Muchísimas gracias, porque no conocemos ninguna persona tan especial como tú, Señor. Gracias por ese inmenso amor que tú tienes. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu mensaje, tu palabra que tú tienes aquí, Señor. Revelada para todo el ser humano, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, vamos a leer capítulo 12, versículo desde el 14 hasta el 29. Ya, con esto vamos a terminar. ¿Ya? Dice el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sean que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechada, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. El sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios del juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, muchos menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muy bien, hasta el versículo 29. Y es interesante cómo termina esto, ¿no? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Acá se va
sea a través, pese que esta es una advertencia en cuanto a rehusar a Dios, pero también nos va a mostrar el poder de la gracia de Dios. ¿Ya? Los lectores conocían el ritual de la limpieza de los que los preparaba para la adoración y sabían que debían ser santos, santos o limpios a fin de poder entrar en el templo. El pecado siempre obstaculiza nuestra visión de Dios. Por lo tanto, si queremos ver a Dios, debemos ser obedientes, obedecerle y renunciar al pecado. Eso es, renunciar al pecado, como nos muestra el Salmo 24, versículos 3 y 4. Nos muestra eso. Vamos a leerlo. Salmo 24, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo. Salmo 24. 24, 3 y 4 dice, versículo 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahí está. Ahí nos habla. Entonces, nos está amonestando a vivir en santidad. Y esta vivencia de santidad armoniza con vivir en paz. Una buena relación con Dios conduce a una buena relación con todos los creyentes, con todos los hermanos, con todos los hijos de Dios, en toda la comunidad de los creyentes. ¿Ya? Aunque no siempre vamos a sentir amor por todos los creyentes, debemos buscar la paz a la medida que logramos ser semejantes a Cristo. Es eso lo que nos muestra este pasaje. Por eso, esta es la quinta de las exhortaciones en el libro de los Hebreos que hemos venido observando. Y el pensamiento clave es la gracia. Vamos a ver el versículo 15. ¿Qué nos dice el versículo 15? Versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El versículo 28 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndolo con temor y reverencia. Es interesante esto, ¿no? Entonces se hace un contraste entre Moisés y Cristo. El monte Sinaí y el de Sión, el pacto antiguo y el nuevo pacto. Cuando se dio la ley en el Sinaí, regía el temor y el terror, y la montaña estaba cubierta de humo y fuego. Cuando Dios hablaba, ¿no? Hablaba, la gente temblaba. Pero hoy tenemos una experiencia más grande que la de Israel, que gozó en el monte Sinaí, porque tenemos a un sacerdote celestial, un hogar celestial, una comunión celestial y una voz que habla desde lo alto y que da un mensaje de gracia y amor. Eso es lo que nos manifiesta, ¿no? Por eso en los versículos
22 al 24, voy a leerlo. Se va a dar ahí en esos versículos se va a dar una descripción de las bendiciones del nuevo pacto en Cristo. 22 y 24, ya hasta 24 voy a leer. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, esto es algo, ¿no? El monte Sinai es la ciudad celestial en el nuevo pacto con Cristo. Vamos a leer un ratito Gálatas capítulo 4, versículo 26. Gálatas capítulo 4, versículo 26. ¿Qué nos dice 26? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba. Ya, la Jerusalén de arriba. Entonces se refiere a la Jerusalén celestial. Ya, entonces por eso nos va a dar esa descripción. Entonces en este pasaje vamos a que hay tres grupos de personas en la ciudad celestial. Las huestes de los ángeles que ministran a los santos. Hay ángeles que van a ministrar a los santos. La iglesia del primogénito. Eso lo vamos a ver un ratito en Hebreos capítulo 1, versículo 6. ¿Qué nos dice? Capítulo 1, versículo 6 dice: y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle a todos los ángeles de Dios. Y también vamos a ver los santos del Antiguo Testamento, hechos perfectos. Versículo 23 nos va a detallar, dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ese es uno. A Dios, el juez justo de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Esos son los judíos del Antiguo Testamento. No significa que los creyentes en gloria están ahora en sus cuerpos perfectos de resurrección. Se refiere más bien a los santos del Antiguo Testamento que tiene ahora una posición perfecta ante Dios debido a la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a ver un ratito capítulo 10, versículo 14. ¿Qué me dice el versículo 14, capítulo 10 del mismo Hebreo que estamos estudiando? Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 11:40, versículo 11:40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cualquiera que cree en la palabra de Dios, como lo hicieron los santos del Antiguo Testamento, va al cielo. Pero la perfección de la obra de Dios no llegó sino hasta la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, a la cabeza de la lista está Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Cómo podrían estas personas volver a una ciudad terrenal al punto de ser destruida, y a un templo terrenal que esta también sería destruido? Sacerdotes terrenales y sacrificios terrenales.
La sangre de Cristo ha resuelto todo. La sangre de Abel clamaba venganza desde la tierra. Eso lo hemos visto en Génesis capítulo 4, versículo 10. Pero la sangre de Cristo habla desde el cielo para salvación. Y no solo para salvación, sino también para perdón. El perdón. Y esto es gracia. Esto es gracia. Cristo es un ministro de gracia. El nuevo pacto es uno de gracia. De gracia. La gracia de Dios nunca falla. Nunca falla. Aun cuando no lo alcancemos. Veamos el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Va a haber algunos que no van a alcanzar la gracia. Por eso, si no lo alcanzamos es debido a que no llegamos a apropiarnos de ella. Esaú es la ilustración de uno que menospreció las cosas espirituales y perdió la bendición. Porque profano significa fuera del templo o mundano común. Esaú fracasó con la gracia de Dios porque no quiso arrepentirse. Voy a apagar un ratito esto, ¿ya? ¿Ya? Esaú significa eso. Esaú significa eso. Profano significa fuera del templo. O mundano común, un mundano común. Una persona corriente que no conoce a Dios. Esaú fracasó con la gracia de Dios porque no quiso arrepentirse. Vamos a ver aquí mismo Hebreos, capítulo 6, versículo 6. Ahí nos va a aclarar un poco. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Ya? Entonces, es eso lo que nos manifiesta, ¿no? Entonces, Dios está conmoviendo las cosas. Es el tema de los versículos finales. A ninguno de nosotros nos gusta la remoción. Nos encanta la estabilidad y la seguridad. Pero Dios ya estaba removiendo la economía judía y estaba a punto de destruir el templo en Jerusalén. Las cosas materiales desaparecerían para que las realidades espirituales ocuparan su lugar. Dios edifica un nuevo templo, su iglesia, y el viejo templo sería quitado. El escritor cita a Ageo 2:6 para mostrar que un judío... Un ratito me esperan, voy a... Muy bien, estos animalitos siempre hacen sus cositas. Bueno. Entonces estábamos viendo ahí, ¿no? Dios estaba manifestando que Dios estaba removiendo ya la economía judía y estaba a punto ya de destruir el templo en Jerusalén. Las cosas materiales desaparecerían para que las realidades espirituales ocupara su lugar. Dios edificaba un nuevo templo, su iglesia. Su iglesia. Y el viejo templo sería quitado. El escritor cita a Ageo, capítulo 2, versículo 6,
para mostrar que un día Dios removería al mundo mismo y traería un nuevo cielo, y no solamente un nuevo cielo, sino que también una nueva tierra. Ahí lo vemos, dice, ¿no? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Eso, ¿no? Ya, muy bien, entonces. Así que en el versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que en el versículo 28 introduce la aplicación práctica. Tengamos gratitud o tengamos gracia. ¿Cómo recibimos gracia? ¿Cómo podemos recibir gracia? Ante el trono de la gracia, donde nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros. Eso es Cristo Jesús. Cristo Jesús intercede por nosotros. Por eso debemos servir a Dios, no a las viejas leyes o costumbres antiguas. Somos parte de un reino que nunca será removido o quitado. Ese es el reino de Cristo. Cristo nos trajo eso. Por eso, por consiguiente, sirvamos a Dios, pero con reverencia. Con reverencia. Prestemos atención a su palabra y no rehusemos a escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque por cuanto en su palabra está la gracia y la vida que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos. Por eso la amonestación en el versículo 25, dice el 25, mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. No se refiere a nuestro destino eterno esto. Sencillamente es una amonestación para que nosotros meditemos. Como las demás exhortaciones en Hebreos, esto prácticamente se refiere al castigo que Dios aplica en esta vida y no con el juicio en la venidera. Es eso lo que nos está manifestando. Por eso, procuremos por los demás también. En su carrera los creyentes han de alentar a aquellos que creen que ya no pueden avanzar, mas las manos débiles y las rodillas que flaquean y suavizan el camino para que en vez de dislocarse, los huesos de los lisiados puedan ser sanados. Los creyentes han de evitar la clase de conflicto amargo que daña el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos peleamos entre nosotros mismos, amargamos el cuerpo de Cristo. Nos enfrentamos entre nosotros mismos, amargamos el cuerpo de Cristo. Han de hacer todo esfuerzo por cuidarse unos a otros, teniendo en cuenta su responsabilidad de evitar que alguien caiga así como cayó Esaú. Por eso, prestemos mucha atención a la voz de Dios. Los israelitas repetidamente hacían caso omiso a la voz de Dios.
incluso después de haberla oído, cuando Él les hablaba desde la montaña que temblaba. Y lo hicieron para su propio perjuicio. Si ellos eran severamente castigados cuando Él les hablaba desde la tierra, ¿cuán severo será nuestro castigo si hacemos caso omiso a la palabra de Dios? Cuando Él nos hable desde el Sión celestial. Recordemos que un día la tierra será violenta y conmovida, y todo en ella será destruido, en contraste con el reino celestial inconmovible. Y el eterno, al cual hemos entrado por medio de la fe. Maravilloso. Por fe es que nosotros estamos delante de Cristo. Por lo tanto, vivamos en respeto reverencial ante nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Dios, quien hará temblar todo, dándonos cuenta de que en el rojo blanco de su pureza debe consumir todo aquello que sea ofrecido, que sea ofensivo a su naturaleza, a su santidad, a su omnisciencia, a su pureza. Dios va a contrarrestar todo eso. Maravilloso entonces. ¿Cómo es que Dios obra en nuestras vidas? Por eso hay una gran diferencia entre la llama de una vela y el devastador fuego de un bosque. No podemos ni acercarnos a un fuego inmenso, a pesar de que los equipos modernos para luchar contra el fuego, a menudo que está fuera del control del hombre, Dios tampoco está dentro de nuestro control. Dios tampoco está dentro de nuestro control cuando estamos en esas situaciones. No podemos forzarlo a hacer nada mediante nuestras oraciones, pero siente profunda compasión. ¿Por qué? Porque Él nos salvó del pecado y también nos salvará de la muerte. Pero todo lo que es indigno y pecaminoso será consumido por el fuego de su ira. Solo permanecerá lo bueno y dedicado a Dios, y solo lo recto. También en Dios, en su ira, son cosas muy severas para el ser humano, para nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos terminado con esto. La próxima semana vamos a continuar con el capítulo 13 y terminamos ahí con el libro de Hebreos. Y no se preocupen que ya vamos a estar viendo otro próximo libro para estudiarlo. Vamos a orar. Padre Dios bendito, muchísimas gracias por este mensaje de amonestación para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir en tu camino, a serte fiel, y que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos oriente, nos guíe, también nos discipline en las cosas que no somos de tu agrado, Dios. Gracias, Dios Padre bendito que estás en los cielos. Muchísimas gracias. Gracias, Señor. Permítenos seguir continuando con estos estudios para tu honra y tu gloria tuya, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con el capítulo 13 y ahí terminamos el libro de Hebreos y vamos a ver con otro próximo libro también. No se preocupen. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes.